La Universidad Nacional Autónoma de México presenta otro programa más de su serie Problemas de la Juventud, con la quinta conferencia del curso de Psicología Aplicada a cargo del doctor Alfonso Millán. Cámaras Jorge Isaac Saldaña. Una producción de Julio González Tejada. Coordinador general, licenciado Pedro Rojas. Doctor Efrense del Pozo, secretario general de la universidad. Doctor Nabor Carrillo, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, espero que no se hayan aburrido ustedes con estas pláticas que, aunque usan la televisión, todavía no hemos podido alegrar con fotografías, películas, en fin, con medios visuales. Estamos haciendo un esfuerzo para ver de lograr eso. Hemos quedado hasta hoy, rápidamente dicho, en que tenemos algunos conocimientos sobre la evolución de la mente humana desde el punto de vista biológico, lo que es la mente desde el punto de vista biológico, cómo funciona la mente humana en el nivel psicológico, aquí hablando de mecanismos mentales y de la afectividad, de las emociones. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué va a hacer el hombre con este equipo? Llega al mundo y ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a emplear y en qué va a emplear esta dotación de que es provisto por la naturaleza? También podemos decir, hacernos otra pregunta. ¿Cuál va a ser la evolución y la aplicación sana, productiva, de estas potencialidades, de estas capacidades, de estas maneras de funcionar que tiene el hombre o su personalidad? Y, por lo mismo, ¿cuál sería lo equivocado? ¿Qué sería lo erróneo? ¿Qué sería lo que hay que evitar para que el hombre se desenvuelva, y en particular nuestros jóvenes y nuestros hijos se desarrollen en buenas condiciones de salud mental? Podríamos, por último, preguntarnos otra cosa. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué entendemos por naturaleza humana? Entonces vamos a hacer ahora una explicación general que espero nos permita resolver, sino una forma muy didáctica, muy de definición, pero tener un concepto general que nos conteste a esas preguntas. El hombre se diferencia de los animales y tiene mucho en común con ellos. El meollo del problema está en entender cuáles son las diferencias y cómo estas diferencias definen la naturaleza humana. En la medida en que el hombre es animal, no estamos hablando de naturaleza humana. Yo he reprochado a muchos médicos que ejercen medicina veterinaria, puesto que consideran el organismo y no consideran la mente, que es lo específicamente humano, ni consideran la personalidad, la persona. En todo enfermo es cierto que hay un hígado enfermo, pero hay también un Juan López que es el enfermo y que tiene sus problemas de amor y de odio y de complejidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué vamos a decir que es esta cosa, estas cualidades específicas del hombre, de su existencia? A partir del momento en que el hombre aparece y a partir del momento en que sus potencialidades, sus capacidades a que hemos aludido antes, razón, imaginación, lenguaje, inteligencia, etcétera, están desenvolviéndose, el hombre tiene que enfrentarse con su propia existencia y encuentra que su existencia está plena de contradicciones, que su existencia oscila entre polos opuestos, entre tesis y antítesis, si se quiere decir así. Estos polos opuestos, los más importantes, son por lo menos esos que anotamos allí en ese cuadro, que hemos llamado dicotomías, o que se llaman dicotomías, que quiere decir precisamente contradicciones. Hay que distinguir entre contradicciones específicas a la naturaleza humana, como son esas: debilidad contra fuerza, identidad contra unión o dependencia, muerte contra vida,
a que he de referirme dentro de un momento, y contradicciones o dicotomías históricas. Es decir, hay unas contradicciones inherentes, propias a la especie humana, a todos los hombres, en todos los tiempos, sean chinos, japoneses, hindúes, mexicanos, americanos, todos ellos se encuentran con estas contradicciones, independientemente de su régimen político, de su historia, etcétera, etcétera. Son de la naturaleza humana. Y hay dicotomías o contradicciones que son históricas, es decir, que son de un periodo histórico, que no están en la naturaleza humana, aunque muchas personas pretenden interesadamente que sí están en la naturaleza humana. Actualmente, por ejemplo, tenemos una contradicción histórica, política y económica de régimen que no está en la naturaleza humana y que es ese extraordinario contraste entre los medios de producción, entre las técnicas y los progresos de la técnica para producir y la sobreproducción y la miseria. Esta es una contradicción que no está en la especie humana. Está en el régimen económico o político. Es histórica. Puede superarse, puede modificarse. Que en Brasil tengan que tirar mucho café. O que en México tengan que exportar azúcar cuando los mexicanos no tomemos suficiente azúcar. No está en la naturaleza humana. Esta es una contradicción histórica, derivada de las condiciones políticas y económicas. Aquellas contradicciones a que yo me refiero son contradicciones inherentes a la especie humana como tal. Y vamos a comenzar por la primera, la debilidad contra la fuerza. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el hombre es al mismo tiempo el ser más débil o de los más débiles de la naturaleza y el ser más fuerte. ¿Por qué decimos que el hombre es un ser débil? Porque biológicamente el hombre no tiene ni la fuerza de los animales, ni el oído de los animales, ni la capacidad motora. Tiene una serie de limitaciones en comparación con los animales. Tiene que vestirse, tiene que vivir en casas, tiene que hacer clima, tiene que hacer una serie de cosas. Desde otro punto de vista, el embarazo humano es largo, 9 meses, es apenas igualado por alguna especie animal. La dependencia del niño en relación con su madre es prolongadísima. Cualquier animal, no está dicho humorísticamente, recién nacido ya comienza a andar o a volar o a nadar según la especie. El animal, que es el hombre, desde este punto de vista biológico, tiene una dependencia prolongadísima. Primero en el seno materno, en los brazos de la madre, en la mano de la madre cuando va caminando y así sucesivamente, a tal punto que nuestras legislaciones establecen la posibilidad de ciudadanía hasta los 21 años si se es soltero o a los 18 si se es casado. He aquí una prolongación de la dependencia extraordinaria, que es una debilidad biológica, junto con las otras debilidades biológicas. Pero frente a esta debilidad inevitable que tendrá el hombre siempre por su constitución biológica, tiene al mismo tiempo el hombre una extraordinaria fuerza. Fuerza derivada de su capacidad intelectual, de su razón, de su imaginación, de su lenguaje, de su capacidad de crear, de trascender. Es pues el hombre al mismo tiempo un ser muy débil y un ser muy fuerte. Esta contradicción o dicotomía tiene que ser resuelta en alguna forma por el hombre. Él es el único que puede resolverla. Él individualmente, él a través de sistemas políticos, de sistemas sociales que le permitan resolver esta contradicción. De la forma como la resuelve, de que se declare definitivamente débil o se declare muy superior y muy fuerte, etc. Depende de cómo el hombre resuelve su propio destino y esto a su vez depende de la organización social en que está viviendo. Voy a saltarme la segunda dicotomía o contradicción, que es identidad contra unión y dependencia, para hablar de muerte contra vida y luego de otra necesidad que no mencioné, que no se incluyó allí. En la misma definición del tercero, muerte contra vida, está explicando qué quiero decir. Mientras que el hombre es impulsado por su cuerpo, por su desarrollo biológico, a vivir, llamado esto, entre paréntesis se ha dicho, instinto de vida, o eros, o eróticos, de Freud. El hombre sabe que tiene que morir, que tiene que acabar. Entonces, en él hay una batalla constante, una contradicción constante entre la vida y la muerte, o entre la muerte y la vida.
Esta contradicción, otra vez, es específica del hombre, porque el hombre es el único animal consciente de que vive y muere. Quizás el animal tenga una cierta conciencia, una cierta noción de la utilidad, pero la noción de muerte que el hombre tiene y la noción de vida que el hombre tiene le es específica, le es única. Entonces, cogido entre estas dos polaridades, el hombre tiene que salvarse, no quiere morir. Entonces, las ideologías le sirven para resolver esta contradicción. Ideologías que todas ellas más o menos conducen a la inmortalidad. El hombre se quiere hacer inmortal en sus obras, se quiere hacer inmortal en sus hijos, se quiere hacer inmortal por sus descubrimientos, se quiere hacer inmortal por sus sistemas políticos. O, si estas maneras no le atraen suficientemente y serían las maneras más sanas o más racionales, entonces el hombre escapa de esta realidad. Quiere anular, quiere negar el mecanismo de la negación, esta dicotomía, y dice simplemente, no, la verdadera vida está en el más allá. La auténtica vida no está aquí. Yo no moriré, soy eterno. Y entonces con este estímulo, con esta creencia, más o menos mágica, respetable desde luego, yo no quiero ofender a nadie, el hombre trata de salvar esta contradicción. Esta dicotomía la resuelve pues con ideologías, con creencias, en el más allá, en los sistemas políticos, en diversas formas, en los sistemas sociales, y así aspira a perdurar, porque no puede ni quiere conformarse con que ha de morir, o que tiene que acabar. Ahora hablaremos de la segunda, la que está expuesta allí como segunda dicotomía. Son varias, yo estoy mencionando las más importantes. La segunda dicotomía, que es identidad contra unión o dependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por una parte, el hombre necesita un sentimiento de identidad. Necesita sentirse él mismo. ¿Qué quiero decir por ello? Quiero decir, necesita sentirse como entidad separada, única, como el sentimiento del yo. De esto hemos de hablar posteriormente, con mayor amplitud, puesto que precisamente en la adolescencia y en la juventud hay una crisis del sentimiento del yo, hay una formación del sentimiento del yo. Ya hemos visto que en una gran medida el niño no distingue el yo del no yo, todavía no tiene ese sentimiento de identidad, todavía no usa el yo. Es frecuente hablar de un niño de 2 años o de 3 años, o quizás menos de edad, que diga Juanito quiere y Juanito es él, y no que diga yo quiero. Esta sensación, este sentimiento de identidad, de ser yo mismo, sentimiento de mismidad, inconfundible, no soy otro, soy el de siempre. Lo mismo en el pasado o con el futuro. Hablo de mí en primera persona diciendo yo cuando estuve en tal lugar, o cuando estaré en tal otra parte. Esta identificación o identidad con mi propio nombre, con mi profesión, son tendientes a crearme como individuo, como entidad separada. Si yo dejo de sentirme yo mismo, si me siento X personaje, estoy enfermo mental, ¿no? Necesito el sentimiento de identidad, que no se me confunda con nadie, ser yo único, pero al mismo tiempo está en la naturaleza del hombre la necesidad de estar unido, de pertenecer a otros grupos, la familia, el país, la clase social, la clase profesional. Se tiene que pertenecer, se tiene que estar ligado. No es posible que el hombre viva aislado. No es este un instinto gregario, es una consecuencia de la existencia humana. El hombre, al venir al mundo, se encontró así, creó esa condición. Al separarse de la naturaleza, separación de la naturaleza que debe interpretarse como que el animal se hace consciente de la vida. Y así es como aparece el hombre. Al dejar de ser vivido por el instinto que maneja al animal, el hombre tiene que vivir él. El hombre tiene que ser él mismo, desarrollarse, pero al mismo tiempo no puede desenvolver esto si no está unido, si no tiene otros congéneres, otros prójimos, con los cuales convivir y con los cuales realizar su propia existencia. De ahí pues que por un lado el hombre necesite ser el mismo, idéntico a sí mismo, único, inconfundible, individuo,
proceso de individuación que es muy importante para nuestro estudio y que al mismo tiempo tenga necesidad de seguir perteneciendo, de seguir dependiendo, de seguir unido. De la forma como el hombre resuelva esta contradicción, depende mucho su salud mental. O la forma como la resuelva es índice de su salud mental. La forma como lo resuelve, a su vez, está estimulada o es favorecida por las ideologías, por la sociedad, por las pautas culturales, por las formas de ser de una sociedad o de una familia. Si se ha de resolver el sentimiento, la contradicción, identidad contra unión, sobre la base de renunciar a la identidad, yo no soy yo mismo, sino que tú me mandas, tú me posees, tú me explotas, tú me diriges, que es la parte aparentemente o en realidad normal, digo aparentemente porque se prolonga mucho, de la infancia. Es decir, si la dicotomía, si la contradicción se ha de resolver a expensas de mi sentimiento de identidad, yo no soy yo, soy lo que tú me deseas, lo que tú quieres, entonces es una solución deformada e insana. No es locura, desde luego no es locura, no es neurosis en un sentido clínico específico, pero es una solución inadecuada. Si el individuo no va a tener nunca su sentimiento de identidad, su independencia, su autonomía, su sentimiento de valer propio, de seguridad, de ser el mismo, entonces evidentemente va a resolver mal esta contradicción. ¿Qué otra cosa se hace en general con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestras mujeres? No, el hombre les está exigiendo constantemente, llámese padre, llámese esposo, que renuncien a ser ellos mismos. No les está exigiendo que sean como ellos quieren que sean. La solución de esta contradicción en nuestro país en general, y esto lo hemos de demostrar muy ampliamente a propósito de otros aspectos de estos problemas, es evidentemente unilateral. Entonces el individuo o resuelve renunciando a su sentimiento de identidad en sus relaciones, o resuelve, al contrario, en una situación de posesividad, de autoritarismo, de ser el dueño, de ser el que manda. Hay otra manera de resolver esta contradicción. Esta manera es la de no depender necesariamente del padre, de la madre, de la autoridad concreta, como un niño, sino en cierta medida de depender de lo que se puede llamar la autoridad anónima. ¿Qué es la autoridad anónima? Los prejuicios, las ideas sobre cómo deben ser las gentes, etc. Es decir, hay otra manera que consiste en mercantilizarse. El hombre se trata a sí mismo y se experimenta a sí mismo como una mercancía. Se enajena de sus capacidades, de su sentimiento de identidad. Si se tiene que ser artista en México, se tiene que pasar por un proceso determinado. Yo no voy a describirlo, y menos en un supuesto templo del arte. Si se quiere ser buen médico, hay que llenar ciertos requisitos, hay que tener un estatus, es decir, cierto perfil. Puede uno llenar ese perfil sin estar interesado en él, simplemente porque ese perfil o ese estatus es el medio para satisfacer necesidades biológicas, como comer, dormir, etcétera, que uno comparte con los animales, pero no para satisfacer aquellas necesidades que uno no comparte con los animales. Entonces, la forma como se resuelven estas contradicciones depende de la cultura, de la familia, de la sociedad en que se vive, y también indican si es una forma sana la manera de resolverlos, y llamo sana aquella que permita que el hombre desenvuelva todas sus capacidades, su imaginación, su capacidad de creación. ¿Cuántas gentes trabajan en México en cosas que no les gustan? Simplemente por la necesidad de ganar el pan. Nuestra sociedad, decía yo en nuestra conferencia anterior, en nuestra plática anterior, reprime también la emotividad y lo positivo del hombre, no solamente reprime lo negativo. ¿Cuántos muchachos siguen una profesión porque creen que da dinero y no porque les atraiga directamente, porque sus capacidades creadoras estén interesadas? ¿Cuántos alumnos estudian para pasar el examen mercantilmente y no porque les interesen los estudios? Es decir, esta contradicción puede ser resuelta de diversas maneras, a expensas del yo todas ellas, negando el yo, dependiendo, afirmando exageradamente el yo, explotando, mercantilizando el yo, haciéndolo mercancía, tal como los demás lo quieren, pero ninguna de estas formas
es una forma saludable, productiva. Estas mismas contradicciones, además, crean en el hombre una necesidad más que no fue escrita aquí y que no es exactamente una contradicción, porque es más bien una necesidad. Y es la necesidad que tiene el hombre de emplear sus poderes intelectuales, emocionales, imaginativos, del lenguaje, etc., para orientarse en el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué hago yo en el mundo? Esta necesidad de formarse un cuadro de orientación filosófica lleva implícito también, derivado de la necesidad de unión, la necesidad o la tendencia a ver esa orientación con devoción, con cariño, con impulso, con interés. Es decir, otra condición que tiene el hombre es que necesita orientarse en el mundo, al mismo título que necesita orientarse en el mundo del espacio, para no golpearse y no caerse. Necesita el hombre orientarse en el mundo espiritual, en el mundo de los valores, en el mundo de la filosofía. Todos los jóvenes, todos los hombres, con un desarrollo normal, en un momento de edad, y en particular en la juventud, se han preguntado, ¿qué es el hombre? ¿De dónde viene el hombre? ¿A dónde va el hombre? ¿Cómo resuelve sus valores, la existencia propia en función de sus valores? Esta necesidad de orientación, de conocimiento, crea una crisis que llamamos la crisis filosófica de los jóvenes. ¿Qué ven nuestros jóvenes para resolver esa crisis? ¿Qué valores les ofrecemos? Ese es un problema que vamos a ver con mucha amplitud. Y la forma como se resuelve esa crisis es también trascendental. Entonces, según que el hombre resuelva las dicotomías de su existencia en el sentido de debilidad contra fuerza, identidad contra unión o dependencia o pertenencia, muerte contra vida, necesidad de un cuadro, de un marco de orientación. Según que la resuelva de acuerdo con sus capacidades, sus poderes, sus potencialidades, que los haga producir, le llamamos productivo, es decir, no productor. Productivo quiere decir, hago trabajar y producir mis capacidades. Y esta producción no siempre es necesariamente económica. El mejor ejemplo de productividad se encuentra en el seno materno. Todo el organismo de la madre, su cuerpo, toda su mente, su espíritu, están trabajando, produciendo para el producto que lleva en el vientre. Esto es lo que entendemos por productividad. No tampoco esas cosas que explotan ahora ciertos mercachifles en los centros de productividad, dicho con todo respeto al público, que lo que quieren es que el trabajador produzca más, a lubricar la máquina humana como se lubrican las máquinas mecánicas. No, no es esa productividad. No es tampoco la productividad de muchos dineros. Es hacer producir mi mente, mi imaginación, mi capacidad de amar, mi capacidad de razonar, y hacerlas producir para resolver estas contradicciones en forma equilibrada, en forma sana, valiente, fecunda. Esa es la productividad. Freud la llamó genitalidad. Y simbólicamente se puede decir que el carácter genital de Freud equivale a este carácter productivo que yo estoy mencionando y que es naturalmente, como ya lo he dicho, la definición de Fromm, nuestro maestro que nos entrena y nos enseña en México. Esta productividad, esta manera de resolver las cosas está siempre estorbada o facilitada, pero principalmente estorbada por las condiciones sociales, económicas, familiares. Ahora bien, la forma como el hombre resuelve sus contradicciones no puede ser instintiva. Tiene que emplear y hacer producir sus capacidades. Esta manera, la forma como él resuelve estas contradicciones, es lo que constituye su carácter. Consideramos, pues, el carácter en psicología de la que yo estoy exponiendo. Otras personas lo consideran de otra manera, pero yo me siento obligado a decir cuáles son los conceptos que manejo. De otra manera no nos entenderemos. El carácter es, pues, lo que caracteriza a un hombre, lo que le distingue de todos los demás hombres, su sentimiento de identidad y cómo lo resuelve, su manera de resolver estas contradicciones, su manera de hacer producir o no hacer producir sus capacidades y sus poderes. Hablo de un carácter receptivo, cuando en la dicotomía identidad contra unión, el individuo se decide a recibirlo todo. Todo le tiene que venir de afuera. No anda sino buscando el sustituto del pecho materno toda su vida.
Ahora no es el pecho materno, es el maestro. El maestro tiene que darle todo digerido, todo hechito, todo facilito, de manera que él no tenga que hacer ningún esfuerzo ni participar. O tiene que ganar la vida, entonces depender de una chamba, de un empleo, papá Estado, papá gobierno. Ese es el que me va a mantener. No hay confianza en sí mismo, es una dependencia absoluta, es un receptivo. Si se trata de la experiencia de amar, el receptivo prefiere ser amado a la experiencia fecunda y activa de amar activamente. Le fascina el que alguien le pueda flirtear o le pueda atraer. No puede decir no, siempre se deja seducir, no aguanta las tentaciones. Si es casado, cualquier mujer, cualquier persona, si es joven, si tiene novia, cualquiera que se le ofrezca, él sucumbe porque le están dando, porque siempre está recibiendo. Si se trata de ideas, también está recibiendo ideas. No pare ideas, no da a luz ideas, no crea, no produce. Este carácter Freud le llamó oral. No tiene importancia estas contradicciones. Si otro individuo resuelve que todo le puede venir de afuera, pero que él debe agarrarlo, que él debe explotarlo, que él debe sacarlo, entonces hablamos del carácter explotador. Carácter explotador que tiene matices, hasta el sádico, el que hace sufrir, así como el receptivo llega hasta el masoquismo, que le gusta que le hagan sufrir. O el carácter explotador que es autoritario, posesivo. Yo puedo ya ir anticipando que en nuestra familia mexicana, esta es la organización. El padre autoritario, posesivo, dominante, que toma los objetos materiales igual que los objetos de sus personas queridas, de sus hijos, los quita, los pone, los manda, los modela, etc. Y la mujer entrenada para esa receptividad, para esa sumisión, para ser sierva, y el muchacho entre esta crisis, entre estas contradicciones, agregadas a las contradicciones de su existencia, contradicciones sociales, de formación de la familia, está necesitando un desenvolvimiento, un desarrollo. Quiere decir que la forma como el hombre va resolviendo estas contradicciones y va encontrando es lo que va haciendo su carácter. El carácter mercantil ya mencioné claramente. Entonces, resumiendo, hemos visto rápidamente hasta hoy qué es la mente humana y cómo es biológicamente, cómo funciona en el nivel psicológico, cómo funciona la afectividad, cómo esto más la inteligencia del individuo, su capacidad intelectual, más el temperamento, entendiendo por temperamento su potencialidad emocional o afectiva, constituyen una dotación más la herencia con que el hombre viene a enfrentarse al mundo para resolver las contradicciones de la especie humana, estas, más las contradicciones históricas, las contradicciones de su propio medio en el momento en que vino al mundo. La forma como la resuelva constituirá su carácter. Este será más o menos productivo, más o menos sano, más o menos trascendentalmente fecundo, o más o menos anormal e improductivo, y a veces, claro, neurótico o patológico. ¿Cuáles son las condiciones que encuentran nuestros jóvenes en el proceso de individuación? ¿Cómo se van a hacer individuos? Tenemos que ver el proceso de desarrollo desde el niño hasta la juventud, y así comprenderemos cómo nuestros jóvenes están en la actualidad desposeídos de lo que más necesitan para el desarrollo fecundo de su personalidad. Muchas gracias. Usted puede participar activamente en este curso, interponer sus dudas y sugestiones si establece un contacto personal con el Dr. Millán, que contestará a quienes le escriban a su apartado postal 32011 320011. Escríbale y ayúdenos a lograr de este curso la trascendencia positiva de la cátedra. Agradecemos la atención que ha dispensado usted para este programa, que fue ofrecido a ustedes por el Departamento de Radio y de Televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México.